que me lleven a mis resultados. Entonces, abierto a todas las preguntas, a que discutamos dentro de este espacio. Esto no es una clase magistral, sino es compartir con ustedes algunas herramientas que entendemos que pueden ser positivas para llevar adelante tanto a nivel personal, a nivel de un equipo de trabajo, como a nivel del equipo de la familia. Y desde ese lugar queríamos compartir con ustedes, se fue la pantalla. Eli, ¿la tenés vos a la pantalla para poder compartir la PPT? Victoria. O Victoria, no sé quién es el que está. Ahí está. Ahí volvió. Buenísimo. Bien, entonces, poniéndonos un poco en contexto, queríamos mostrarle una imagen y que nos escriban a través del chat qué es lo que ven en esta imagen. Victoria está compartiendo. ¿Sí? Ahí está. Si nos pueden escribir ahí en el chat qué es lo que ven. Defensa, nos dice Paola. Eso va a ser una planta. Púas, nos dice Analía. Una flor, parece un erizo, una planta, pinchos, puntas, un erizo de mar, un erizo violeta. Y estas cosas que vamos observando, ¿qué emoción les está generando en este momento? A medida que yo las voy leyendo y a medida que va viendo esa imagen, ¿qué emociones les vienen a ustedes? ¿Qué sensaciones? Miedo, nos comentan por ahí, dolor, curiosidad, respeto, protección, defensiva, cuidado, curiosidad, querer resurgir, cuidado, curiosidad. Y si ahora les preguntáramos una acción, ¿qué harían en este momento frente a esta imagen? Tocarlo con cuidado. Correr, bien Nacho. Precaución, tocarlo, abstenerme de tocarlo. Alejarme. Observarlo. Bien. Mirar más de cerca. Mirar dónde de tocarlo. Escudarme. Entender qué es. Buenísimo. Entonces, Victoria, si podemos mostrar la siguiente imagen. ¿Podés ahí, Victoria, mostrar la siguiente? Bien. Lo que Victoria ahora nos muestra es realmente un erizo. Si uno mirara este virus al cual hoy por hoy la humanidad está enfrentada en su totalidad, donde el mundo nos quedó chico, donde estamos todos alrededor del mismo tema, es muy parecido a este erizo de mar. Y frente a algo que es nuevo, lo primero que Ahí quedó congelado José. Voy a avisarle a José que quedó congelado. ¿Todos lo ven congelado? Sí. Ah, ok. Sí. No es un Gracias. efecto de la presentación. No, no. Pero le voy a avisar por si no se dio cuenta. Hola, acá aparecí de nuevo, Ahí estoy apareció. acá. Sí. Bien, ok. No sé en qué momento se cortó la transmisión. Estabas hablando Así del fue erizo. Bien.
Frente a este erizo aparecieron un montón de cosas, inclusive me picó a mí y me hizo desaparecer de la pantalla. Y este erizo lo que representa, de alguna manera, acá quisimos jugar un poquito, es muy parecido al coronavirus, tiene que ver con esto que tiene puntas, que tiene coronas, hasta el color es muy similar. Y sin embargo, algunos de ustedes lo reconocieron, tal vez porque tienen alguna afición por el mar y dijeron esto es un erizo. Otros lo vieron como púas, ni siquiera se dieron cuenta que era un erizo o que era un bichito. Y cuando nos enfrentamos a estas cosas, enseguida aparece una emoción. Y esta emoción es una emoción muy clásica que nos acompaña desde que se forma el ser humano, desde que aparece el cerebro más primitivo en la época embrionaria del feto, que tiene que ver con el miedo. Si vamos a la siguiente transparencia, y hablamos del miedo, ¿sí? Cuando nosotros sentimos miedo, lo primero que nos podemos a pensar desde el miedo, de repente es que el miedo es malo. Muchas personas frente al decirle tengo miedo a esto, lo primero que piensan es que somos débiles, ¿sí? Que de alguna manera queremos evitar situaciones. Nos hace poner incómodos, que en algunos momentos hasta nos resulta desagradable esa sensación del miedo. Ahora, si uno mira realmente el miedo está hecho dentro de la biología del ser humano para transmitirnos algo, para hacernos llegar una determinada información. Además, en nuestro caso, que somos Homo sapiens sapiens, que estamos viviendo un siglo XXI, llegamos a tener ese miedo todavía incrustado dentro de nosotros, de la misma forma que lo vivieron nuestros ancestros hace muchos miles de años atrás, cuando ese miedo era más para cuidarse de que no nos comiera un dinosaurio, de que no nos cayera una piedra encima. Pero hoy estamos continuamente alerta, porque no tenemos más ese tipo, de alguna manera, de ataques en nuestro entorno, en nuestro contexto, sino que estamos viviendo un contexto totalmente diferente, que nos hace que toda esa energía no logremos canalizarla hacia un lugar positivo. Ahí se nos genera estrés, se nos genera ansiedad, se nos puede generar angustia, a través de ese miedo que no tiene una canalización, que no tiene una forma de poder salir hacia un lugar, podríamos decir, evidente, tangible, perceptible. Entonces, primero que nada, una de las cosas que los invitamos es que empecemos a tomar conciencia de ese miedo desde un lugar diferente. Yo puedo en este momento tener miedo a qué cosas me pueden llegar a pasar frente a esta situación de pandemia, y si a eso no le pongo nombre, no digo miedo a qué, en realidad no puedo de alguna manera trabajarlo. Nosotros en el coaching hablamos de que las emociones se gestionan, las emociones no se pueden controlar. Cada vez que yo intento controlar una emoción, es como querer apresar algo dentro de mí y en algún momento va a salir. Tal vez en el momento menos pensado, tal vez en la situación menos pensada, tal vez frente a la persona menos pensada. Entonces, una cosa que los invitamos en este momento es a que en esa hoja de papel se escriban qué les está generando miedo hoy frente a la situación que estamos viviendo. Y le vamos a dar un par de minutos para que se escriban. Y luego le vamos a contar por qué es importante este tema de la escritura. Que se escriban, ¿qué me está generando miedo? Cuando decimos que lo escriban, es que intenten ser específicos, intenten ser claros, el poder llegar a algo que lo puedo reconocer. Y vieron que dentro de esta herramienta fabulosa que se llama Zoom, tenemos una posibilidad que es como levantar la mano, ¿no? Yo acabo de poner un dedito así acá arriba, no sé si se nota. Cuando nos enfrentamos a algo nuevo, distinto, que tiene relación con una experiencia pasada, se nos disparan emociones. Una de ellas es el miedo.
como la que está sucediendo ahora en las personas. Yo no tengo miedo al bicho. ¿Vos? Yo no tengo miedo, dijo alguien por ahí. Exacto. Bien, ¿todos pudieron escribirse algo? ¿Sí? Pablo, Irma. ¿Eso que se escribieron es específico, es claro? Si se lo cuentan a alguien, ¿la otra persona lo puede entender? Ok, buenísimo. Sí, Entonces, no sé si Vicky querés tomar esta parte. Espérame que estoy. ¿Ahí se Vamos escucha? a la siguiente transparencia, si querés, Vicky. Dale. Y a partir de ahí, si querés tomar. ¿Cómo no? ¿Me escuchan correctamente? Sí, Bien. sí. Bueno, la idea es, ¿para qué José les pedía esto de la especificidad? Es bien interesante y bien importante que todos tengamos claro, cuando hablamos de miedo, el miedo es la emoción, es esa emoción que aparece y que, como les decía José, es casi hasta que instintiva, porque el miedo está al servicio de la supervivencia. Y viene, como les decía, desde las cavernas, ¿no? Desde lo más primitivo. Entonces, cuando aparece el miedo y cada uno lo registra, tiene reacciones a nivel cuerpo, incluso puede venir acompañada de pensamientos, es súper importante tener claro qué es lo que me está contando ese miedo. Es decir, ¿para qué está apareciendo el miedo? Tiene que ver con empezar a darnos cuenta que esto de las emociones tiene un sentido en cada uno de nosotros, y lo que viene a hacer el miedo es alertarnos acerca de algo o activar nuestro sistema de supervivencia. Entonces es bien importante tener registrado con qué relaciono ese miedo y con qué especificidad lo puedo traer para darme cuenta qué puedo hacer con esto. Si no somos específicos, este miedo empieza a aumentar y de a poco, cuando el miedo le empezamos a subir el volumen y le empezamos a subir el volumen y no tenemos especificado el para qué está allí, el miedo empieza a transformarse en otra emoción. José, ¿querés que vaya para ese lugar? Dale. El miedo se empieza a transformar en otra emoción que tiene que ver con el inhabilitarnos. Y eso tiene que ver con, alguien dijo recién, si no escuché mal, pánico. Y es correctísimo. Cuando el miedo empieza a tomar volumen y se vincula con lo que muchos psicólogos cognitivos llaman miedo irracional, ese miedo irracional se transforma en pánico. Y entonces ahí dejamos de tener la función de la supervivencia para que aparezca algo que nos deja paralizados o empieza a llenar nuestro sistema físico, de sustancias que, lejos de ser o de estar al servicio de la supervivencia, empiezan a atacar nuestro sistema inmunológico. Por eso es que les decíamos hoy que queremos viralizarnos en positivo, porque una de las cosas que vamos a tener que aprender en estas situaciones, en estos días, es a ser absolutamente conscientes de estas emociones que aparecen, para qué aparecen y con qué las estamos vinculando. ¿Qué pensamientos estamos agregando a estas emociones? ¿Cuáles son esos pensamientos y cuáles son
cuál es esa especificidad que José les pedía hoy cuando escribían. Una de las cosas más importantes de escribir, ¿para qué escribir? Porque esto no es un capricho nuestro, no es que José dijo, bueno, quiero que se lleven apuntes de la conversación de hoy. El escribir nos ayuda a salir del imaginario, a salir de la fantasía y llevar a un plano real lo que nos está pasando. Cuando nosotros podemos llevar a la hoja, al papel y a la escritura, estamos viendo que eso está materializado y eso está ahí. Entonces el mensaje empieza a ser mucho más consciente todavía. O sea, cuando nosotros pasamos al papel, eso es lo que nos permite empezar a generar un proceso primero de conciencia, para después pasar a otro que tiene que ver con, bueno, preguntarnos y empezar a aprender. Entonces el escribir es una herramienta en sí misma. Más allá de lo que tiene que ver con sacar apuntes, escribir es un mecanismo que tiene que ver con nuestro cerebro y con cómo nos relacionamos con las cosas. Pasa a un plano de la realidad. Entonces, primero, ¿a qué le tengo miedo? Segundo, específicamente, ¿con qué relaciono el miedo? Y una vez que tengo listado eso, y una vez que tengo esto escrito, puedo empezar a tomar liderazgo sobre eso que está ahí, que está reflejado. ¿Soy clara? Sí. Bien. Entonces, cuando además eso está escrito de forma específica, empezamos a conectar con un concepto que tiene que ver con el mundo del coaching y que muchos de los que están hoy participando en este webinar ya lo conocen, que es la identificación de las opiniones o de los juicios, como lo trabajamos nosotros desde lo que son los actos lingüísticos en esta disciplina, en el coaching. Y muchas veces vamos a darnos cuenta, y ahí los invito a que cada uno empiece a repasar lo que escribió, que eso que ustedes escribieron son opiniones. Es lo que ustedes están juzgando hoy. Quizás también aparezcan hechos concretos. Entonces ahí la herramienta empieza a ser distinguir entre lo que es un hecho, dentro de lo que escribieron, y cuánto hay de juicio, cuánto hay de opinión. Esa opinión que ustedes pudieron escribir les está indicando cómo ustedes hoy se están relacionando con lo que está ocurriendo afuera. ¿Cómo estoy eligiendo relacionarme con el afuera, con el hecho? Entonces acá hay una primera herramienta que tiene que ver con identificar cómo están relacionándose y cómo están juzgando lo que está ocurriendo, que tiene que ver con construcción absolutamente personal. ¿Sí, José? ¿Seguimos? Dale. Desde este lugar, de lo que dice Vicky, déjame complementarte con algo, Todo. está nosotros podemos o viralizarnos en negativo o viralizarnos en positivo. Cuando el miedo se convierte en algo fóbico, nosotros nos convertimos en una caja de resonancia de un virus negativo. Entonces, participamos en todos los WhatsApp retuiteando noticias que dicen, mirá cuántos se murieron, che, qué horrible que acá en Uruguay no creo que seamos 100 y pico, tiene que haber más gente. Mirá el video que me pasaron. Ni siquiera nos detenemos a pensar si lo que está ocurriendo es real o no. Tomamos esa noticia, ya sea porque le damos validez a la persona que nos lo envió, o porque nos sustenta esa situación de emoción intensa, de querer sobrevivir, de tener supervivencia en este entorno, y lo único que hacemos es generarnos una fobia, que la respuesta frente a esto es un no. Y ahí es cuando parezca mágico, el cerebro empieza a soltar una serie de endorfinas que terminan haciéndonos bajar nuestro sistema inmunológico, por ende, mucho más propensos a poder estar
cayendo en algún tipo de situación de gripe, de enfermedad, de alergia. No que nos vayamos a agarrar el coronavirus a través de esto, pero sí estamos bajando nuestro sistema de defensa. Sin embargo, cuando nosotros le damos contexto a esto, cuando cada vez que recibo una noticia digo, ¿sirve de algo leerla hasta el final? ¿Me aporta a darme cuenta cómo puedo vivir esta situación? ¿Cómo puedo renovarme y ver este nuevo entorno en el cual la vida me empujó a tener, que hasta rompe algunos juicios de yo no tengo tiempo para estar en casa, siempre tengo que tener tiempo afuera, y ahora tengo tiempo de sobra en mi casa. Ahora, el tema es cómo administro mi tiempo adentro. Convertimos ese miedo en un miedo contrafóbico, en un miedo que nos lleva a pasar a la acción, a preguntarnos por qué no soporto esto, a llevarnos una reacción que hasta la reacción es física, nos lleva a un movimiento. Entonces, me planteo posibilidades de hacer algo con esto que ocurre hoy, en vez de quedar paralizado, en vez de quedar atrapado, en vez de tirarme hacia abajo con todo lo que está ocurriendo. Esto no es mágico, esto no es una receta, porque tiene que ver mucho con la forma en que nosotros vemos el mundo, tiene que ver mucho con nuestra mochila y las cosas que nos hemos contado durante muchos años y las cosas que nos han contado otros, que nos han hecho hasta vivir un miedo colectivo, un miedo que tiene que ver con la cultura, un miedo que tiene que ver con el devenir de la historia de la vida de los uruguayos. Ahora, o me ato a esto, o empiezo a mirarlo de forma distinta y a viralizarlo en forma positiva. Porque esto que estamos haciendo ahora, y estas 40 personas que estamos acá, y incluyendo un montón de gente que también está llevando adelante otros webinars en los próximos días, hablando del tema del miedo, ya sea a nivel laboral o a nivel personal, es porque queremos hacer algo distinto. Porque se nos ocurrió pasar a la acción. ¿Será bueno los resultados? ¿Será más o menos? Lo que sí, entendemos que cada uno de nosotros que estamos acá debemos salir dentro de media hora siendo una caja de resonancia distinta, o por lo menos sabiendo que voy a seguir siendo una caja de resonancia que va a viralizar negativamente a mi entorno, en vez de viralizar en forma positiva, en vez de pensar qué cosas podemos hacer a partir de que este tema de la cuarentena autogestionada se levante, a partir de que cambie este entorno, donde las empresas tendrán que empezar a mirar el trabajo remoto con ojos distintos. Desde ese lugar es el planteamiento de lo que trae Victoria, es el planteamiento de lo que estamos diciendo de habilitarnos o no habilitarnos, y el poder convertir cosas imaginarias a algo real, algo escrito, algo que realmente me dé un entorno. ¿Vicky? Sí, bueno, clarísimo, por lo menos comparto contigo, José, lo que estás diciendo. Qué bueno. Por suerte estamos de acuerdo. Sí, me quedo mucho con esto que decías, porque veo que es la reflexión que nos trajo hasta acá como equipo de trabajo y desde qué lugar aportar en todo este contexto, ¿no? Creo que, y me parece por lo que he estado compartiendo con otros, que esto incluso nos ha desafiado a esa idea de que a la que estamos bastante atados inconscientemente a veces, de que podemos controlar, ¿no? Y de que armamos un buen plan, y entonces el éxito está en armar una estrategia y tener el camino claro, y esto que nosotros hablamos en coaching de la transparencia, ¿no? Decir, bueno, si yo planifico A más B, entonces voy a tener estos resultados y las conductas que voy a tomar van a ser estas. Y esto a nivel mundial nos trajo nos bajó como a la realidad de que no controlamos nada, ¿no? Entonces, el miedo también quizás está incluso alimentado por esta sensación, más allá del virus en sí mismo o del riesgo que tenemos, ¿no? Es tocar con esta realidad que nos viene a contar que teníamos todo planificado,
a nivel las empresas ya tenían su estrategia para este primer cuarto de año. Nosotros en nuestra vida teníamos ya más o menos pensado que íbamos a hacer en Semana Santa quizás, comprado un viaje, comprado los pasajes. Y esto fue un stop absoluto para contactar con esta cuestión de no controlamos, ¿no? O lo que podemos, no controlamos el afuera. ¿Qué es lo único que podemos gestionar? ¿Qué es lo único que podemos, en lo que podemos tener protagonismo? Es en nosotros mismos, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de afrontar. Entonces esto creo que es incluso es como tocar con esa, si se quiere, verdad, y pararnos aún más en cuán protagonistas necesitamos ser de nuestras vidas. O sea, eso es lo que es una reflexión que me venía a partir de lo que iba escuchándote. Bueno, ¿querés contarles esto de la resistencia? Vamos a medias, si querés yo te doy el pie. Dale. Algo que tiene que ver como para que vayan ustedes dándose cuenta cómo funciona el ser humano, y ustedes, mala noticia, son seres humanos que tienen algo acá adentro que por momentos funciona hasta en forma autónoma. El cerebro es algo que busca priorizar lo que lo daña, lo que lo lastima, el dolor, el peligro, son cosas que nos alertan rápidamente. Y las redes sociales y todo lo que estamos viviendo, los WhatsApp, nos apuntan a eso. Entonces lo primero que pasa en nuestro cerebro es alerta, ¿no? Veo un WhatsApp y enseguida, a ver qué es. Y hoy pasaban un sitio donde vas con el dedo y mostrás el mundo y la cantidad de gente enferma, y parece que estamos jugando un fixture a ver cuál país lleva la delantera. Y eso al cerebro la atrae, porque lo primero que hace frente a estas cosas es decir, upa, bueno, tenemos que protegernos, y le sale todo su egoísmo por encima de lo comunitario y lo social. Entonces, cuando nosotros entramos en alerta, que es ese primer cerebro con el signo de alerta, lo que hacemos es empezar a tomar cosas que pueden ser que confirmen lo que yo siento y pienso, o que me lleven a retrotraerme y a esconderme y a alejarme de todo. Lo segundo que viene a continuación es una respuesta. Y esta respuesta es, por un lado, química y biológica, y por otro lado, tiene que ver con las conductas, los hábitos. Y lo primero que sucede frente a una situación de cambio, como explicaba Victoria, es la resistencia. El negar las cosas, el decir, esto no puede pasar, o al revés, el resistirme a no puedo hacer nada, esto es así. Y 100% me resigno y me hundo en una depresión. Una de las cosas que más tenemos que cuidarnos, y por eso liberalizarnos en forma positiva, es la tentación a caer en una depresión. Ustedes ven que ahora hay una red de psicólogos, hay redes de coaches, trabajando con personas que están cerca de la salud, para poder cuidar ese tema del estrés y las depresiones que vienen. Y creo que ahí, cada uno de los 40 o 30 y pico, 50 que estamos hoy co-creando este espacio, nos deberíamos ir con una responsabilidad de intentar cuidarme a mí y cuidar a los demás para no caer en esa depresión. La llamada o el mensaje para cuidar al otro, romper esa resistencia, salir desde ese lugar. Vicky. Sí, dentro de lo que son las herramientas que podemos compartir para poder seguir trabajando en llevarnos cosas, nosotros podemos, desde esta mirada del coaching, definimos que generalmente estamos habitando estados de ánimo. Y esos estados de ánimo se nutren de las emociones que transitamos. Entonces, posiblemente, cuando estamos en una situación de resistencia,
esto no nos habilita a tomar protagonismo. Es natural que la primera consecuencia sea la resistencia, porque tiene que ver con qué hago con esto, cómo lo transito, no sé de dónde voy a sacar las herramientas, crisis sanitaria, crisis económica, bueno, todo lo que hemos escuchado y lo que estamos escuchando estos días. Entonces la resistencia, primero y principal, entender que es natural, porque tiene que ver con nuestra biología. Ahora, si nosotros nos quedamos habitando esa resistencia, eso no nos va a poder habilitar a tomar decisiones. Sobre todo tomar decisiones meditadas, tomar decisiones desde la responsabilidad, que es la habilidad para responder. Ya los que han pasado por la escuela nos han escuchado decir esto varias veces. Entonces, ¿cuál es una de las herramientas que podemos utilizar? Observar que este hecho nosotros no lo podemos modificar. O sea, el hecho del virus y de cómo está impactando desde lo biológico, cómo está impactando mundialmente, nosotros no podemos modificarlo. Y cuando empezamos a entender esto, empezamos a entrar en un estado de ánimo que sí me habilita a tomar decisiones, que es la aceptación. Entonces la aceptación es la puerta de entrada al poder transitar esto desde un lugar habilitante. Y cuando digo habilitante no estoy diciendo que vamos a tener días en los que nos vamos a sentir quizás más tristes porque no podemos ver, por ejemplo, a nuestros padres si los tenemos, o porque queremos ir a la oficina porque ya pasaron 10 días del home office y ya no fue tan divertido como el primer día, o porque sabemos que quizás alguna realidad laboral va a cambiar, y esto es parte del contexto. El tema está en que si estamos en resistencia no vamos a poder actuar, y si estamos en aceptación vamos a empezar a meditar qué sí es posible para nosotros desde este contexto y con la realidad que estoy transitando. Entonces nos vamos a empezar a parar desde un lugar de protagonismo, eligiendo y dosificando lo que quiero escuchar, las noticias que me llegan. ¿Para qué me está sirviendo escuchar el informativo 50 veces al día? Capaz que me propongo escucharlo en la noche y en la mañana, o una sola vez. Depende de cada uno y lo que cada uno necesite, pero voy a empezar a dosificar y voy a empezar a tomar protagonismo desde qué lugar quiero relacionarme con el hecho. Y cuando empecemos a estar en aceptación y empecemos a caminar desde la aceptación, podríamos también entrar en otro estado de ánimo que es absolutamente habilitante, que es el estado de la ambición, que es el que me va a habilitar a empezar a proyectar cómo quiero salir de esta situación, o qué cosas nuevas puedo empezar a hacer. Les voy a dar un ejemplo, espero que mis socios y amigos de SBS no me maten con esto. Nosotros estábamos hablando hacía mucho tiempo de empezar a hacer webinars. Gracias a la crisis que generó el coronavirus, nos pusimos las pilas en 4 días y empezamos a generar un montón de cosas virtuales. Entonces, ¿qué empezamos a hacer rápidamente? A aceptar que esto era un hecho en nuestra vida de escuela y que nuestras clases que hace 10 años son presenciales, necesitábamos generar un cambio, porque si no, no íbamos a poder llegar a los alumnos que empezaban este año y a las personas a las que queríamos llegar desde la herramienta, y rápidamente nos pusimos a accionar y a generar nuevas cosas. Si esto no hubiera pasado, sí, también lo íbamos a hacer. Ahora no sé si tan rápido, no sé si con este timing. Entonces, esto tiene que ver con cómo me quiero parar y cómo me quiero relacionar con lo que está ocurriendo. Hay una cosita importante ahí para aportar, Vicky, que esto se logra con intención. Va a venir de afuera.
O sea, Mm. por más que yo participe de un webinar y ahora termine y digo, yupi, qué bueno, mirá, que no. No. Esto es una intención interna donde tengo que gestionar la parte afectiva de mí. Y el preguntarme, ¿qué me está impidiendo poder avanzar? O ¿qué historia me estoy contando que me está impidiendo poder avanzar? Frente a una resistencia a un cambio, lo primero que nos sentimos es víctimas. Y está bien evitar el victimismo, sentirnos víctimas. Ahora, luego que habité eso, tengo que convertirme a otra etapa, que es ser perpetrador. Perpetrador es robar ideas, robar aire al otro, buscar ambición, buscar cosas para poder cambiar esa realidad y convertirme luego en una persona sobreviviente. La sobrevivencia no es inteligencia. No tener miedo no es que sea más inteligente o sea más corajudo. Puedo ser una persona que no tiene miedo y termino muerto porque no tengo límites, sino que realmente poder habitar el miedo y salir adelante es darme cuenta de las limitaciones mías, de las limitaciones en mi entorno, poniéndome a trabajar para ello. Y eso es de alguna manera lo que Vicky, con esa palabra que hasta nos resuena mal a los uruguayos porque somos suavemente ondulados como el país, el hablar de la ambición, el ser ambiciosos. Pero no es ambición de dinero y de poder, sino ambición de tener una visión, de tener hambre, de querer salir adelante, de querer ser realmente un sobreviviente de la situación. Exacto. Bueno, y de la mano de esto vamos a la próxima, José. Correcto, y algunas cosas ya hemos hablado, lo que estamos haciendo ahora, acercarles tips para que tengan, para que se lleven de este webinar que estamos compartiendo junto a ustedes y que esperamos que lo estén disfrutando. Si hay dudas, si hay algo que no va quedando claro, ya pueden ir chateando y vamos también acompañando el proceso de ustedes junto con la forma en que vamos contando esto. Exacto. Bueno, esto de la autoconciencia, cuando hoy les pedíamos que anotaran con especificidad esto del miedo, a con qué pensamientos lo vinculaban, o miedo a qué, como para poder observarlo, esta herramienta de la autoconciencia es una de las, digamos que es la base. ¿La base de qué? De la inteligencia emocional. Es lo que necesitamos desarrollar como primer punto. Y es lo que nos va a parar en la gestión versus el control. ¿Ah? Seguramente muchos han escuchado decir, necesito controlar mis emociones, o necesito controlar lo que estoy pensando, necesito controlar mi cabeza. Bueno, en realidad nosotros elegimos hablar de gestionar, porque las emociones ya están más que comprobado que no se controlan. Las emociones aparecen porque, como venimos conversando, tienen que ver con la supervivencia y tienen que ver con contarnos cosas, con que nosotros hagamos contacto con lo que nos ocurre a partir de los estímulos que aparecen. Entonces, el llamado es a gestionar esto que me está ocurriendo, esto que estoy sintiendo, desde qué lugar elijo transitarlo. Y si no tengo autoconciencia para darme cuenta que lo que me está pasando es que tengo miedo, que tengo ansiedad, o que escuché una noticia que me dejó súper alegre, bueno, pero tener la conciencia de que eso lo estamos transitando y de que está ahí. ¿Para qué? Para poder darme cuenta cuál es el mensaje de esa emoción y qué quiero hacer con eso que me está ocurriendo, qué puedo hacer con eso que me está ocurriendo. Porque además la autoconciencia me permite revelar algo que es muy importante, que tiene que ver con qué herramientas tengo o con qué recursos cuento, y con qué recursos quizás no cuento. Ahora conozco a alguien que transitó una situación similar, entonces puedo saber a quién voy a recurrir o con quién puedo conversar para poder compartir lo que me está pasando y quizás aprender del otro para poder transitar esta situación.
Entonces, esto que hoy José les decía del llamado, ¿no? Del estar cerca, del estar cercanos, también tiene que ver con este compartir, porque cuando nosotros logramos poner en palabras y llevar a una conversación lo que nos está ocurriendo, muchas veces incluso el solo hecho de escucharnos ya nos permite generar la autoconciencia y ya nos permite estar más atentos a lo que nos está ocurriendo. Para eso la autoconciencia. Si caminamos por esa autoconciencia, si podemos darnos cuenta de que en realidad las cosas las tengo que aprender a gestionar, y la palabra es aprender, voy a empezar a poder distinguir entre las cosas que me cuento, que son reales, que son esas observaciones, y las cosas que son pensamientos. Cosas que yo me voy contando y que suceden solamente tal vez en mi ficción. Cuando a mí me dicen, ¿cuál es tu mayor temor de repente de todo esto que estamos viviendo? Capaz yo digo, el trabajo, o tal vez el que no sé qué va a pasar mañana. Y bueno, el poder decirme esto que yo me estoy contando, ¿es algo que observo o es algo que yo me cuento? A ver, ¿qué va a pasar mañana? ¿Tengo comida hasta hoy? ¿Tengo comida para la semana que viene? ¿Qué sucede a mi nivel de mi trabajo? ¿Estoy dentro del seguro de desempleo? ¿Voy a cobrar el 70%? ¿Qué cosas están pasando en mi casa? Empiezo a darle contexto. Y a partir de eso es cuando empiezo a gestionar. Cuando empiezo a ver qué cosas puedo estar trabajando. De la otra forma, me voy a sentir raptado por todo lo que tiene que ver con estas emociones y sobre todo el miedo. Que el miedo, cuando nos rapta, al principio como que nos da una suerte de somnolencia, podríamos decir, es una comunidad, porque nos acuna el tener miedo, nos hace sentir niños de nuevo. Y tal vez de las cosas que me doy cuenta en estas situaciones que me tengo que hacer cargo de mí, que tengo una familia a la cual me tengo que hacer cargo, y bueno, capaz esas son las cosas que no quiero ver, pero tengo que pensarlas, y parte de lo que no quiero ver, y también preguntarme qué me lleva a no querer verlas, qué me puedo hacer cargo y no. Capaz me tengo que hacer un montón de conversaciones o compartir con mi entorno estas cosas que me estoy contando solo, que a los demás no se las quiero contar por no preocuparlos, y en el fondo los estoy preocupando más porque ven mis acciones, mis reacciones. Sí, de esto que vos decís, me parece que no nos podemos olvidar de algo que hemos mencionado muchas veces, que es que lo que no se dice no existe. Entonces, si yo no comunico, el otro no se da cuenta. Recuerden eso. Y Correcto. aunque me quieran mucho y me conozcan de hace muchos años, tampoco tienen por qué adivinar lo que estoy precisando. Y ahí los alumnos y exalumnos se van a acordar de la distinción pedidos que en estos días es súper importante. Creo que una de las cosas que hemos estado observando es que se vuelve un recurso absolutamente necesario estos días el estar bien consciente en cómo nos comunicamos. Y si estamos comunicando, ¿para qué? ¿Para qué estamos comunicando lo que comunicamos? Y algo que no me quiero olvidar de decirles, que es un concepto que nos regalaron las neurociencias y que lo tenemos que tener ahí como bien incorporado, es que tenemos estas neuronas espejo que nos permiten la empatía. Entonces, tanto nos contagiamos de la alegría como nos contagiamos del miedo, miedo que tiene que ver con cómo están viviendo otros la situación. Entonces, a veces quizás yo venía con un estado de tranquilidad porque hice mi lista de pros y contras, o porque revisé que quizás tengo ahorros para transitar este tiempo, que no sé cuánto va a ser, pero que bueno, que me dio cierta tranquilidad, y entonces hice todos mis deberes, me hice mi lista, me escribí cosas, etcétera, pero conversé con una persona que está transitando esto desde un lugar de intranquilidad, de miedo, de ansiedad, de nerviosismo, corté el teléfono y quedé en ese mismo estado en el que estaba la persona. Si no tenemos autoconciencia, si no hacemos el stop ese que está en el punto 3 de respirar, de frenar,
y de darme cuenta cuánto de eso que estoy sintiendo tiene que ver con cómo yo me estaba contando la historia, o cuánto de eso tiene que ver con cómo el otro se está contando la historia, me quedo enganchadísimo, me viralizo con ese estado de ánimo y no salgo. Es más, todo lo que escuche que tiene que ver con eso durante el día va subiéndole el volumen a ese estado en el que quede. Por eso es que es tan importante esto de la autoconciencia, de seleccionar, de observar los pensamientos, de estar atentos, de respirar y de frenar. Hace mucho tiempo venimos escuchando, y seguro todos les habrá llegado material, información o propuestas para esta herramienta que se llama mindfulness, que tiene que ver con el estar aquí y ahora. Bueno, parecería que el mundo nos estaba preparando para esto, porque nada más claro que hoy vivimos el día a día. ¿Cuántos casos hoy? ¿Cuántos casos hubo? ¿Qué se descubrió nuevo? ¿Qué se puede hacer hoy? ¿A qué me va a habilitar esto que descubrieron hoy? Es un día a día, a día, a día. A las empresas, a los equipos de trabajo. Antes capaz que planificaban de acá a un mes, a 2 meses, anualmente, semestralmente. Bueno, ahora están planificando de acá a 2 días. Entonces, es importantísimo esto de parar, respirar y darme cuenta con qué estoy enganchada, si esto con lo que estoy enganchada tiene que ver con mi realidad, con mi autoconciencia, con mi análisis, o me contagié de algo que escuché y del entorno que no tiene que ver conmigo. Entonces, esta herramienta ténganla súper presente, ¿no? Este stop, el parar y el poder decir, a ver, hago un escaneo. Recuerden el concepto, yo soy muy visual, por eso me sirve, ¿no? El concepto de escáner, me escaneo. Bueno, a ver, ¿cómo estoy? ¿Tiene que ver conmigo o no? Bueno, entonces sigo adelante y me doy cuenta cómo quiero seguir. Y lo que decía Vicky es súper importante porque somos un círculo de la influencia. Si nosotros frenamos y respiramos, el mundo y los que están cerca nuestro van a frenar y respirar. Y eso nos va a llevar a plantearnos qué queremos hacer, qué voy a hacer diferente, qué tengo que orquestar conmigo y con los demás. El trabajar en casa significa ponerme horarios, ponerme rutinas, para que una cosa no invada la otra. El poder tener espacios para conversar. Nunca o hace tiempo escuchábamos diciendo a la gente no tengo tiempo para mi familia, ahora tenemos tiempo de más para nuestra familia, tenemos que aprender a reconvivir con eso y a reconvivir con el trabajo de una forma distinta. Esto es una realidad, no es algo que estamos viviendo en una película. Para nuestro cerebro, ficción y realidad es lo mismo, pero para nuestra mente y para nuestro ser racional, que es lo que nos diferencia de los animales, es respirar, frenar, elegir y accionar. Y al respirar, sean conscientes. Cuando estén muy acelerados, cuando tengan mucho miedo, tal vez no les salen preguntas, ¿qué tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? ¿Lo quiero ser específico? ¿Lo quiero ser claro? Lo primero que tomen conciencia es cómo están respirando. Frenen y respiren. No es necesario hacer om ni mantras, es freno y respiro. Estoy respirando rápido, estoy respirando bien, estoy respirando mal, y eso me va a decir cómo estoy yo. Y tal vez si miro 2 segundos a mi alrededor, el resto se mimetizó conmigo. Aprendemos por el ejemplo. Propagamos con el ejemplo. Seamos conscientes y responsables de lo que me genero a mí y lo que genero a mi entorno. Ahí Miguel Villarreal pone drop, detente, respira, observa, prosigue, tal cual. Es eso, Miguel. Por ahí va la cuestión. ¿Cómo están hasta acá? Muy bien. Bárbaro. ¿Tienen 5 minutitos más?
¿Sí? Dale. ¿Sí? Bien. Así seguimos, José, ¿te parece? Vamos a la siguiente, A la esta siguiente. lista de tips. Y acá tenemos las rutinas que son necesarias para viralizar positivamente. Exactamente. Los que son papás y los que no somos papás, hemos escuchado muchas veces lo importante que son las rutinas para los niños, para el aprendizaje, para generar esa sensación de tranquilidad, de control, bueno, como de lugar seguro. Bueno, acá De tenemos certeza. exacto, tenemos que volver a mirar como niños esta situación. Entonces, las rutinas es bien importante empezar a generárnosla nuevamente para este nuevo contexto, sobre todo los que no estaban acostumbrados a lo que es el teletrabajo y están ahora en sus casas, y no solo están teletrabajando solos, sino que si tienen pareja o están con alguien más con quien que también está en la misma modalidad. Ahí es donde yo hoy les decía, ¿no? Activar al máximo las conversaciones para generar acuerdos y conversaciones de acción para decir, bueno, quizás en tal horario me conecto yo, entonces mientras los que tienen niños alrededor, bueno, vos te encargas de los nenes, o a tal hora yo tengo una call, entonces necesito que estés atento o estés más atento o atenta. Entonces, esto tiene que ver con generar esas conversaciones de acuerdo. Y las rutinas son súper, como decíamos recién, importantes, y acá les dejamos algunas cosillas a considerar. Por ejemplo, generar listas, ¿no? Cosas que tengan pendientes para hacer en su casa, o para empezar a ordenar, que quizás el típico ejemplo de ese placar que hace 1000 años que está ahí para ser ordenado y nunca llegaba el tiempo, bueno, empezar a poner foco en esto de poner orden exteriormente, que colabora mucho a ordenar también, a ordenarnos nosotros cuando ordenamos afuera. Ponernos listas de objetivos todos los días, o sea, decir, bueno, ¿qué es lo que quiero lograr hoy? ¿Qué es lo que necesito hacer hoy? Ponerse una lista, como cuando a veces llegan al lugar de trabajo y se arman su lista del día, bueno, exactamente lo mismo, pero ahora desde la casa. Tratar de tener horarios fijos. Yo estoy compartiendo mucho con colegas que me están contando que trabajan muchísimo más ahora que antes, en algunos casos, porque están todo el día conectados hasta largas horas a veces, y entonces no está distinguido el horario de trabajo del horario de ocio, del horario de estar en casa. Entonces, bueno, ponernos una rutina con flexibilidad en algunos casos, obviamente, pero intentar tener una rutina y un horario. Y después el último, que dice no al pijama, que ya no puedo ver las caras de todos, me encantaría verlas, pero bueno, observarnos cómo estamos dentro de nuestra casa, si estamos en modo cuarentena. No estén en pijama todo el día o en jogging todo el día. Hay el pijama y el jogging, nuestro cerebro lo relaciona con días libres, o en algunos casos se puede relacionar el pijama con estoy enfermo. Entonces hay un conflicto entre qué es lo que está pasando, que me siento bien, estoy saludable, tengo que trabajar, pero estoy en pijama y pantuflas. Bueno, empieza a haber como una distorsión que no colabora. Entonces, sáquense el pijama, fuera pijama, y si estén cómodos dentro de su casa, pero no pierdan de referencia esto del arreglo personal, porque también colabora a la imagen que nos devuelve el espejo, y cuanto podemos vernos más arreglados o prolijos, o bueno, o de esta sensación de voy a estar yendo a trabajar, porque el teletrabajo, cuando están compartiendo pantalla, también habla de la imagen que están devolviendo a su equipo o a la gente con la que están relacionándose,
está hablando también de cómo están transitando ustedes esta cuarentena o este periodo. Entonces, si aparecen todos desarreglados, están comunicando. No se olviden que comunicamos a través de la pantalla. Entonces, tomen esto y síganlo teniendo como un hábito, ¿no? El arreglo personal y el poder disponerse a esos encuentros de una manera que ustedes quieran, digamos, tengan la conciencia de cómo quieren disponerse. ¿Qué es lo que quieren transmitir desde la imagen? Y eso a ustedes los va a ayudar muchísimo. Sumo a esto el que si nosotros trabajábamos y a la 1 cortábamos a almorzar, en nuestra casa a la 1 cortemos a almorzar. Mantengamos esa rutina, que el lugar de trabajo no sea el mismo lugar donde nos vamos a sentar a tomar un café con la familia. Si el apartamento es chico, intentemos igualmente ubicar espacios. Este es el lugar de trabajo, este es el lugar de recreación. Entonces voy a trabajar 2 horas. Hay una técnica que se llama la técnica Pomodoro, que nada tiene que ver con hacer la salsa para la pasta, sino tiene que ver con el plantearnos tiempos de trabajo. Entonces me voy a dedicar 2 horas a trabajar, voy a cortar, me voy a tomar un café, pero ese lugar donde tomo el café no es el mismo lugar donde me siento a trabajar. Entonces, abrir el balcón, abrir la ventana, mirar hacia afuera, tomar aire, son cosas que nos ayudan, por un lado, a recrear en nuestro cerebro una rutina que nos da tranquilidad y certeza que tiene que ver con lo laboral, compartiendo con una rutina que tiene que ver con el estar en casa. Entonces, ambas corrientes hoy por hoy se han superpuesto. Antes el lugar físico del trabajo estaba en un lado, el lugar físico de la casa o de teletrabajaba, pero para la gran mayoría eran separados. Ahora están juntos, están mezclados. Intentemos generarle su espacio, porque eso a este bichito le da tranquilidad, le da certeza, le da claridad de ejecución. Y ya como para ir cerrando, Vicky, si querés pasamos al anteúltimo, antes de nuestro cierre y de preguntarles algunas cosas a ustedes y abrir los micrófonos para todos. Tenemos que ser responsables de cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente y cuidar nuestras emociones. La inteligencia emocional es algo que los seres humanos la hemos ido perdiendo. Valoramos mucho más el tener cosas y la inteligencia, el título, que el ser inteligentes para convivir, para compartir con otros, y hasta inclusive para compartir conmigo mismo. Entonces, ¿se puede hacer gimnasia en casa? Sí, puedo. Dedicarme a subir y bajar la escalera varias veces. Puedo caminar, puedo agarrar el zapallo y antes de hacer la sopa de zapallo, intentar hacer algunas flexiones con el zapallo. Tengo posibilidades para mantener un cuerpo activo, porque también eso genera biológicamente la posibilidad de liberar químicos que nos cambian nuestro humor. Tenemos que cuidar nuestra mente, darnos un tiempo para respirar, para meditar, para seleccionar qué vamos a dejar entrar y qué no. Y tenemos que cuidar nuestras emociones. Compartirlas con el otro, como decía Vicky, el contarle al otro, mirá, hoy me siento frustrado, me siento bajoneado, leí esto, como también el poder decir, ¿esto me sirve de algo? ¿Esta emoción me baja o me sube? Más allá de que lo que estamos viviendo es una realidad, porque esto no es contarnos fantasías. Pero si yo no descubro estas cosas, ¿cómo puedo accionar? ¿Cómo puedo tener un propósito a futuro si no me doy cuenta de dónde estoy parado hoy? Entonces, tenemos que reaprender y empezar a cuidarnos. No es casualidad que el hashtag de ahora sea cuídate, cuidanos. Cuídate vos para cuidar a los demás. ¡Qué casualidad! No es casualidad. Es porque cada una de estas palabras también nos están orientando y nos están comunicando cosas para que nuestro cerebro se rearme desde su flexibilidad, de lo que nosotros llamamos la resiliencia, de cómo adaptarnos a estas situaciones y de esa posibilidad que tiene el cerebro de rearmarse en forma continua, de esa flexibilidad que tiene el cerebro. Entonces, cuidemos el cuerpo, cuidemos la mente, cuidemos las emociones.
Bueno, José, si te parece, voy a dejar de compartir pantalla para que estemos todos Dale, y si alguno tiene una pregunta o vamos. alguna aporte, desde ya, ténganme paciencia. Si querés poner la última pantalla y habilitamos todos los micrófonos. Ahí está, perfecto. Dejara de compartir un segundo, Vic, pues les voy a pedir permiso a todos para hacer una print de pantalla. Ah, buenísimo. Experiencia de SBS, en modo galería, así nos salen todas las caritas. Arriba, en la barra verde, Vic, ahí va, muy bien. Ay, qué bueno, ahora puedo ver bien las preguntas y los chats. Buenísimo. ¿Cuántas caritas? Ahí está. Uy, tengo 2 pantallas. Mirá a Matías sonriendo por ahí, a Naka, Yasmín. Sí, ahora los puedo ver. Lindas caras. Lindas caras. Qué bueno. Pablo con una foto del perfil de la cédula. Alberto. Guillermo. ¿Tienen alguna pregunta o algo que nos quieran compartir, preguntar, antes de ir a la reflexión final? ¿Algún tip? Gracias nosotros, Vanessa, un placer. Disfrutamos esto de compartir herramientas. Muchas gracias a ustedes. Bien, yo les quiero contar algo que en lo que he estado pensando mucho estos días y bueno, y creo que tiene que ver con las herramientas que hemos ido aprendiendo a lo largo del camino. Y para los que pasaron por la escuela, el para qué, ¿no? Para qué estar transitando esto a nivel mundial y el para qué estarlo transitando desde lo personal. Y la verdad es que si hay algo que me parece que depende de cada uno de nosotros, es lo que vamos a poder aprender de esto que está ocurriendo. Y esto tiene muchísimo que ver con cuán disponibles vamos a estar para para generarnos esa pregunta y para darnos esa respuesta. Entonces, si salimos de esta situación, que vamos a salir todos, porque ya sabemos que este virus tiene un inicio, un desarrollo y un final, la verdad es que creo que la pregunta va a ser, los que lo transitemos desde la salud, ¿para qué no nos enfermamos y para qué estuvimos fuertes durante esta crisis? El que quizás pueda enfermarse, bueno, ¿con qué lo contactó y a qué lo habilitó y de qué se pudo dar cuenta? Y una vez que hayamos salido de esto, bueno, ¿para qué nos sirvió como comunidad? ¿Para qué nos sirvió como sociedad? ¿Y para qué me sirvió como persona interactuando y siendo parte de esta sociedad y de esta comunidad? Así que yo creo que desde ahí es que le quiero dejar esta reflexión, porque creo que el hecho, como decíamos al principio, es uno, y el cómo elijamos relacionarnos con esto y cómo querramos salir de esto tiene que ver con cada uno de nosotros. Así que bueno, esa es la reflexión que elijo compartir con ustedes y es la que estoy transitando en este momento. Y las gracias por estar de ese lado. Me quiero sumar a lo de Vicky, agregando algo que es tal vez mi pedido personal, que todo lo que hemos aprendido y recapacitado y reflexionado durante estos 14 días o 10 días, no lo tiremos el primer día que volvamos a salir a convivir en comunidad. Que aprendamos
a valorar cada abrazo que no pudimos dar, cada beso que no estábamos pudiendo tener, cada mate que no hemos compartido. El aprender a vivir y a trabajar de forma distinta. Es responsabilidad de cada jefe, de cada supervisor, de cada gerente de una empresa, de cada líder de familia. La calidad de familia, el aprender a convivir con tu familia, con tu pareja, con quien sea que estás, hasta contigo mismo si estás solo en un lugar, que no lo abandonemos el primer día y salgamos a lo loco a volver a una rutina que ya sabemos a dónde nos llevó y que ya sabemos lo que nos dejó. La palabra responsabilidad suena muy fuerte, lo sé, pero la quiero poner desde el lugar más amoroso posible, que es ser responsables. Primero ser y luego habilitarme a responder. Entonces, con todo cariño, no tiren por la borda lo que han reaprendido y lo que han crecido en estos días que estamos aprendiendo a vivir de forma distinta. Ese es mi pedido. Gracias por el espacio. Espero que puedan aplicar algo a partir de dentro de 10 minutos. Gracias, Vicky. Gracias a vos. Por la compañía. Gracias, amigo. Placer. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Gracias. como somos comunidad y el coaching trabaja con los emergentes, Gracias. los invitamos a que si hay algún tema que los está inquietando o del cual quieran compartir y tener un próximo webinar y podamos reflexionar todos juntos, más que bienvenidos los aportes y bueno, y temas. Regálennos temas para seguir conversando. Yo estoy poniendo acá la casilla de mail para que nos escriban todos. Gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes por Muchas compartir. gracias. Muchas gracias. 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 Muy buena, muchas Gracias gracias. a ustedes. Gracias. Qué lindo. Gracias. Gracias por el tiempo. Chao, gracias. Muy bueno. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao, chao, gracias. Chao, gracias a todos. Chao. Hasta la próxima. Chao. Chao, sonrisas. Nos vemos. Cierro sesión. Chao, chao.